Vamos una vez más al Evangelio de Mateo, al capítulo 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5, vamos a leer los versículos 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A lo largo de la historia de la redención, vemos que nuestro Dios en muchas ocasiones ha tocado sensiblemente las conciencias de los hombres a través de ciertas preguntas sencillas pero penetrantes, hechas con el propósito de llevarlos a reflexionar en el estado de sus almas. Si están familiarizados con el relato de Génesis 3, recordarán que las primeras palabras pronunciadas por Dios al hombre luego de la caída vinieron formuladas en forma de una pregunta. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba Adán, y más aún sabía por qué el hombre estaba donde estaba. El Señor no necesitaba conocer la respuesta de esta pregunta. Él está más bien despertando la conciencia de Adán y Eva, poniéndolos a pensar seriamente en el estado en que habían caído en su desobediencia. Es como si Dios estuviese preguntando al hombre: ¿qué haces ahí escondido? ¿Has hecho acaso lo que no debías hacer? Dios quería que ellos reflexionaran, que pensaran en lo que había hecho. Ese mismo patrón lo vemos en el trato de Dios con Caín en Génesis capítulo 4. Luego de que Caín matara a su hermano, Dios se le acerca y le pregunta: Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Dios sabía dónde estaba Abel, pero quería que Caín pensara en la maldad de su acción homicida. El hombre en su pecado no quiere pensar, prefiere mantener su mente ocupada en lo que sea con tal de no pensar en su condición. Es por eso que vive de una diversión en otra diversión. Cuando ustedes ven que una persona está procurando demasiado divertirse, hay algo en lo que esa persona no quiere pensar. Pero Dios quiere que piensen, Dios quiere que reflexionen. Ese es el propósito de sus preguntas. Esa misma metodología la vemos también en el trato de Dios con su pueblo. ¿Recuerdan ustedes qué hizo Dios cuando Elías huyó al monte por causa de Jezabel? Elías estaba pasando por un periodo de gran angustia y abatimiento. No era de Jezabel únicamente que el profeta huía. Elías quería escapar de la vida misma si fuese posible, olvidarlo todo. Así que huye al monte de Oreb, se esconde en una cueva, pero Dios se le aparece y le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Así trató Cristo con Pedro después de su famosa negación. El apóstol Pedro negó al Señor 3 veces. Luego de haber dicho con orgullo que estaba dispuesto a ir hasta la muerte por Cristo. Y el Señor se le aparece y le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? Como pueden ver, hermanos, ese método ha sido usado por Dios a lo largo de la historia de la redención vez tras vez. Preguntas sencillas: ¿dónde estás tú? ¿Qué haces aquí? ¿Me amas? Preguntas sencillas pero penetrantes que buscan despertar las conciencias de los hombres, diseñadas para estimular nuestro proceso de pensamiento, para ponernos a pensar. Es por eso, hermanos, que insistimos que la religión cristiana es una religión que involucra el intelecto. Las sectas fanáticas levantan las emociones de los hombres. No quieren llevarlos a pensar. El cristianismo afecta primariamente el intelecto del hombre. Dios quiere que pensemos.
En el pasaje del Sermón del Monte que leímos hace un momento, encontramos una de esas preguntas. Una de esas preguntas. El Señor Jesucristo está exponiendo aquí el contenido de las Escrituras en lo tocante a nuestra relación con aquellos que nos odian, con aquellos que nos hacen daño. ¿Qué espera Cristo que hagan los ciudadanos de sus reinos con aquellos que los maltratan, con aquellos que los aborrecen? Bueno, en primer lugar, que depongan su actitud, su deseo de vengarse. Que depongan por completo esa tendencia que tenemos los hombres a devolver mal por mal. Pero el Señor espera que lleguen más lejos. Él espera que amen a sus enemigos. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos. Si no estás dispuesto a llegar hasta ahí, dice el Señor, tampoco tienes derecho a llevar contigo el nombre de cristiano. Los hijos imitan a sus padres. Si eres hijo de Dios, debes imitar a tu Padre en esto. ¿Y cómo es nuestro Dios? Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Él hace llover sobre justos e injustos. Él envía lluvia sobre el campo de aquel agricultor blasfemo que no piensa en su nombre. Y aún así, Dios hace que sus frutos florezcan. Y ahora el Señor hace una serie de preguntas con el propósito de introducir más profundamente esas lecciones en las conciencias de sus oyentes. Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Noten, preguntas. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Los paganos, dice Cristo, son capaces de amar a aquellos que los aman. Y los más despreciados pecadores, como es el caso de los publicanos, tratan con gentileza a aquellos que los tratan con gentileza. Si eres incapaz de amar a tus enemigos, ¿qué haces entonces de más? Estás actuando al mismo nivel de esos hombres que no conocen a Dios. Si solo amas a los que te aman, te estás comportando como un pagano. Eso es lo que dice Cristo. ¿Qué hacéis de más?, pregunta el Señor. Y es a esta pregunta que yo deseo llamar vuestra atención en esta mañana. ¿Qué hacéis de más? Los cristianos deben sobrepasar la conducta de aquellos que no son cristianos. De hecho, deben llegar más lejos incluso de aquellos que son considerados como los mejores entre los hombres. En el versículo 20 dice el Señor: pero os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y no olviden, hermanos, quiénes eran los escribas y fariseos. Eran hombres moralistas, que se apegaban a una serie interminable de reglas y leyes. Pero Cristo dice a los cristianos que ellos exceden en su justicia y obediencia a esos hombres. Si vuestra justicia no es mayor que la de ellos, no entraréis en el reino de los cielos. Como dijimos en una ocasión, eso es lo mismo que decir: si ustedes no cantan mejor que Pavarotti, ni siquiera pueden entrar en esta academia de canto. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de ellos, ni siquiera entraréis. ¿Qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más? El doctor Moffat traduce el texto así: si saludáis solo a los amigos, ¿qué tiene esto de especial? ¿Qué tiene esto de especial? Si tratas bien al que te trata bien, favoreces al que te favoreces, y te preocupas por aquellos que se preocupan por ti, ¿en qué te diferencias entonces de los que no son cristianos? ¿Qué hacéis de más? Hermanos, esa pregunta, sencilla como es, encierra muchas implicaciones. Muchas implicaciones. Y en esta mañana nos vamos a limitar a considerar dos de ellas. Pero antes, quisiera dar crédito al doctor Martin Lloyd-Jones, ya que su exposición de ese texto me fue de mucha ayuda, primero para clarificar mi propio pensamiento y luego para la elaboración del presente
sermón. Veamos nuestro primer principio. La primera implicación que vamos a extraer de esa pregunta, ¿qué hacéis de más?, es esta. El cristiano es esencialmente diferente al no cristiano y por lo tanto se comporta y actúa en una forma diferente también. ¿Qué es lo primero que aprendemos de esta pregunta? Que el cristiano es esencialmente diferente al no cristiano y por lo tanto se comporta y actúa en una forma diferente también. Al hacer esta pregunta, el Señor está presuponiendo que los suyos son distintos a todos los demás, que se comportan de tal manera que los otros no pueden imitarlos. De hecho, ni siquiera pueden comprenderlos. Y aun si comparamos con el mejor de los hombres naturales, encontraremos que el cristiano excede en mucho a la justicia y obediencia de aquel. Como alguien ha dicho, el cristiano por definición es alguien que es capaz de hacer algo que el mejor hombre natural no puede hacer. Y cuando hablamos de hombres naturales, nos estamos refiriendo a esas personas que aún no han sido regeneradas por la gracia de Dios. Son naturales. La gracia divina no ha intervenido allí. Son no cristianos aún. Y lo que este autor está diciendo es que el cristiano, por definición, es capaz de hacer cosas que el hombre natural no puede hacer. Noten una vez más, hermanos, la pregunta del Señor. ¿Qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más? En otras palabras, ¿en qué forma tú superas a aquellos que no creen en lo que tú crees? ¿Cómo lo superas? ¿Cómo sobrepasas a esos hombres que no conocen a Dios, que no tienen la misma esperanza que tú tienes, que no han recibido la transformación que tú has recibido? Tú dices ser cristiano, ¿qué tú haces de más? ¿Qué tú haces de más? Es una pregunta sumamente escrutinadora, penetrante. Podemos decir incluso, hermanos, que esta pregunta es la clave para la interpretación de toda esta sección del Sermón del Monte. Esa pregunta es clave. La justicia del creyente es superior. Tiene que serlo necesariamente porque emana de un corazón que ha sido transformado por la gracia todopoderosa de Dios. Eso de ninguna manera significa que el cristiano sea perfecto. No. Nadie podrá alcanzar la perfección de este lado del cielo. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que queremos decir es que el cristiano es distinto y que esa diferencia debe ser evidente a todos. El cristiano debe tener un estilo de vida tal que los otros no puedan entenderlo ni explicarlo en términos humanos. No deben, no pueden. Algunas personas piensan en los cristianos como aquellos que creen en la existencia de Dios, que son moralmente buenos, honrados y rectos en su trato con los demás. Y claro está, como personas que hacen ciertas cosas, van a la iglesia, leen la Biblia, oran, etcétera, y hay otras cosas que no hacen. Pero lo cierto es que hay individuos, como algunos maometanos, por ejemplo, que creen en la existencia de Dios, son honrados, rectos en su trato y sin embargo no son cristianos. No son cristianos. Recuerdo haber conocido a un maometano que el dinero de su ganancia, de sus negocios, no lo introduce en los bancos. ¿Por qué? Bueno, porque la ley de Mahoma prohíbe la usura y ellos entienden que de vengar intereses de su dinero, eso no es correcto. Y ellos no meten su dinero en cuentas a plazo fijo para devengar intereses. No lo hacen porque su ley se lo prohíbe. Hasta ahí llega la rectitud de esta gente. O tomemos a un hombre como Mahatma Gandhi. Gandhi creía en Dios, y si examinamos su vida y sus acciones, les aseguro que encontraremos pocas cosas que criticar.
Pero Gandhi no era cristiano, de hecho, ni siquiera pretendía hacerlo. Así que si tú crees en Dios, eres una persona decente, eres honrado y recto, aún así te hacemos la pregunta, ¿qué tú haces de más? ¿Qué tú haces de más? Eso mismo hacen todos esos hombres que no conocen a Dios. Eso mismo hacen todos esos hombres que no creen en el único Dios verdadero. Y no creen en el único Dios verdadero porque la única manera de creer en ese Dios es a través de Cristo, y ellos no creen en Cristo. Sí, ven a Cristo como un personaje importante. Ven a Cristo como un maestro más. Pero no ven a Cristo como el Dios encarnado. Y el que no cree en Cristo como el Dios encarnado no cree en Cristo. Él cree en un Jesús de su propia invención, pero no cree en el Cristo de las Escrituras. Así que si tú crees en Dios, eres honrado, eres decente, ¿qué tú haces de más? Eso mismo hacen muchas personas que no son cristianos. Si es en eso que te basas únicamente para pensar que eres cristiano, tienes una base muy débil sobre la cual estás construyendo un edificio muy pesado. Esa base no pasa la prueba bíblica. El cristiano, dice Pablo en 2 Corintios 5, es una nueva criatura y por lo tanto todo en él ha sido hecho nuevo. Él es distinto. Él es distinto. No solo a los inicuos y perversos de este mundo. No, estoy diciendo que él es distinto en comparación con lo mejor que puede producir esta humanidad caída. El cristiano es distinto a lo mejor que puede producir esta humanidad caída. Examinemos por un momento al cristiano en las diversas áreas de su vida y comparémoslo con el mejor de los hombres no creyentes, para que veamos en dónde radica la diferencia. Por ejemplo, comencemos con la visión que ambos tienen de la ley de Dios. La visión que ambos tienen de la ley de Dios. El hombre decente, moralista, se preocupa por cumplir la letra de la ley. ¿Eso es lo que dice la ley? Por ahí me voy. El cristiano, en cambio, se preocupa por descubrir cuál es el espíritu que está detrás de la letra. ¿Saben por qué? Porque su interés no es cumplir un código de conducta, su interés es agradar a Dios. A él no le interesa vivir de acuerdo a ciertas normas y ya, eso es todo. No, a él le interesa agradar a Dios. Y cuando él ve la ley dice, ¿qué hay detrás de ese mandamiento? ¿Qué hay de más? De hecho, eso es lo que Cristo ha venido enseñando a lo largo de este capítulo. Tomemos, por ejemplo, el 6º mandamiento. No matarás. ¿Qué hace el hombre decente, moralista? O que no mata una mosca. Pero el cristiano ve el mandamiento y dice, ¿y qué hay detrás de ese mandamiento? Lo que dice el Señor en el versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cristo dice, no se queden en el homicidio. Vamos a la raíz, vamos a esa fuente de donde emanan las acciones homicidas de los hombres y entenderemos qué es lo que prohíbe el 6º mandamiento. Bueno, el 6º mandamiento prohíbe la ira, albergar resentimiento, amargura, enojo en el corazón. Prohíbe usar palabras denigrantes y ofensivas para dar riendas sueltas a esa ira que se ha albergado en el corazón. O tomemos el 7º mandamiento, no cometerás adulterio. ¿Qué hace el hombre decente y moralista? Es fiel a su mujer hasta el fin. Cristo dice sí, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El cristiano llega más lejos. Y así sigue el Señor, mandamiento tras mandamiento. El cristiano sabe que el problema del hombre no radica primariamente en lo que hace, en lo que habla, sino que el problema principal está en el corazón. Los hombres decentes se apartan del robo, del adulterio, del alcoholismo. Los cristianos luchan contra la envidia, contra la codicia, contra el orgullo. Son cosas más internas, son cosas más sutiles. Pero hay algo más en cuanto a este asunto de la ley.
Y es el hecho de que el hombre natural puede llegar a comprender que la obediencia de la ley es necesaria para el buen desenvolvimiento de la sociedad humana. Debemos obedecer la ley, porque sin ley este mundo es un caos. Pero el cristiano llega más lejos. Él se deleita en la ley porque comprende que es un reflejo del carácter santo de Dios. En Romanos capítulo 7, versículo 22, dice el apóstol Pablo, en el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. Créanme, ningún inconverso llega tan lejos. Ningún inconverso llega tan lejos. Los hombres naturales se molestan cuando conocen las demandas de la ley. Consideran que se trata de un documento demasiado severo, demasiado extremista. Los cristianos, en cambio, se molestan consigo mismos cuando descubre que hay en ellos tanta resistencia para obedecer. ¿Por qué hay tanta resistencia en mí para obedecer? Mientras el inconverso se contenta con lo que conoce de la ley, no quiere conocer más, para no añadir cargas adicionales a su conciencia, prefiero ser ignorante. El cristiano se deleita meditando en la ley, conociéndola cada vez más. Y cuando descubre en su interior que hay resistencia y oposición para obedecer la ley, no acusa a Dios de ser demasiado severo, no acusa a la ley, se acusa a sí mismo. Se acusa a sí mismo delante de Dios y clama por la asistencia divina. De paso, consideremos también al cristiano y al no cristiano en lo referente al concepto que tienen ambos de sí mismos. Y verán que también en esto son completamente diferentes. Completamente diferentes. La mayoría de los hombres está dispuesta a admitir que no son perfectos. La mayoría de los hombres saben que no son perfectos. Oh sí, yo sé que hay ciertas cosas en mi vida en las que debo mejorar. Pero el no cristiano no llega tan lejos como a admitir que está totalmente dañado por causa de su pecado, que espiritualmente hablando se encuentra en la más terrible de las miserias. No, hasta ahí no llega. ¿Cuáles son las primeras dos características que el Señor menciona en el Sermón del Monte como evidencias de que la gracia divina ha obrado en un pecador? ¿Cuáles son? La pobreza espiritual y la sensibilidad espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué lloran? Porque saben que son pobres en espíritu, porque se han visto a sí mismos tal cual son y se han sentido miserables. Por eso lloran, lloran por su pecado, lloran por su maldad, lloran por su corrupción interna, lloran porque ven su corazón podrido. Por eso lloran. Pero pregunten a los hombres no cristianos por qué lloran. Pregunten a los hombres no cristianos cuál es la causa primaria de su dolor y verán que ellos no lloran por esas cosas. Ellos lloran por sus carencias, lloran por sus enfermedades, lloran por su soledad, lloran porque alguien los ha dañado, lloran porque alguien los ha defraudado, pero el hombre natural no llora por su pecado. Nunca escucharán a este hombre decir, si no fuera por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, yo no tendría esperanzas de ver a Dios algún día. Nunca oirán a este hombre decir eso. Ese es precisamente el problema del hombre con el Evangelio. El hombre natural no se opone a la religión, pero rechaza el Evangelio como algo ofensivo. ¿Por qué? Porque el Evangelio le dice que no hay nada bueno en él. Nada bueno en él. Y cuando este hombre escucha al apóstol Pablo decir en Romanos capítulo 3, versículo 10, que Dios miró sobre los hombres y que no vio uno solo que fuera bueno, se siente mal. ¿Quiénes mataron a Cristo? Los religiosos. Los religiosos. El hombre natural es religioso por naturaleza, pero cuando escucha el Evangelio se molesta, porque el Evangelio ataca su orgullo, porque el Evangelio le dice que no hay nada bueno en él, que su corazón está podrido. Podrido.
Dice Jeremías, el corazón del hombre es engañoso y está desesperadamente enfermo. ¿Quién lo conocerá? Consideremos también al cristiano y al no cristiano en sus relaciones con los demás. Algunos hombres naturales poseen una disposición natural a la amabilidad y a la tolerancia. ¿Han conocido gente así? No cristianos, que tienen una disposición natural a la amabilidad y a la tolerancia. Y cuando hablo de tolerancia, no me refiero a la indiferencia. Hay inconversos que son indiferentes. Hay inconversos en quienes la gracia común de Dios ha actuado y son hasta cierto punto tolerantes. Algunos son capaces incluso de mostrar compasión por los demás. Y los escuchamos decir, no debemos ser tan duros con esta persona o con aquella, debemos entender que está pasando por una situación difícil. Y nosotros nos confundimos cuando vemos tales personas y decimos, oye, pero a fulano nada más le falta ser cristiano. Es más, yo diría que él es más compasivo que muchos hermanos de la iglesia. Y eso nos confunde. Pero ¿saben una cosa? El cristiano, el verdadero cristiano, llega más lejos. Llega más lejos. El cristiano ve a los hombres en su condición de pecadores, como esclavos de sus deseos y de Satanás. Se preocupa así por aliviar sus necesidades temporales, pero sabe que a la larga el problema del hombre es más profundo, que de alguna manera tiene que hacerle llegar el evangelio de la salvación. Son como Cristo en ese sentido, que al ver las multitudes sumida en la más abyecta pobreza y plagado de enfermedades, nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 9, que sintió compasión por esas multitudes. ¿Saben por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿necesitaba esa gente comida? Sí. ¿Necesitaban vestidos? Sí. ¿Necesitaban salud? También. Y Cristo sintió dolor y compasión por ellos, por todas esas cosas. Pero el dolor más punzante del corazón de Cristo en ese momento era verlos sin pastor. Sintió compasión por las ovejas porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor, desprovistos por completo de ayuda para sus almas. Es esa la visión que tienen los cristianos al contemplar a los demás. Ellos no ven al hombre simplemente necesitando ropa, comida, vestido. Ellos ven un hombre condenado, necesitado urgentemente de salvación. Y ni hablar en cuanto al trato que dispensan hacia los enemigos, ni hablar. ¿Saben que hay hombres no cristianos que saben comportarse con dignidad ante aquellos que le agreden? Hay personas así. Se comportan con dignidad. Llegan incluso a refrenar su ira y el deseo que tienen de vengarse. Pero otra vez, el cristiano llega más lejos. El cristiano llega más lejos en esto. No solo refrena el deseo de venganza, sino que está dispuesto a hacer el bien a aquellos que le hacen mal. Esa es la enseñanza del Señor en nuestro texto. El asunto no es amar a los que te aman o saludar a los que pertenecen a tu grupo específico, porque si haces así, ¿qué haces de más? ¿Qué haces de más? Si eres cristiano, debes ir más allá. Y si tú no puedes llegar más allá, no te engañes a ti mismo, tú vas camino al infierno, tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano. Debes bendecir al que te maldice, hacer bien al que te aborrece, orar por los que te ultrajan y os persiguen. El cristiano está dispuesto a ir la segunda milla, mientras los demás defienden sus derechos. El cristiano defiende la gloria y el honor de Dios. Otro punto de comparación que podemos traer a colación es la forma en que los hombres reaccionan ante las adversidades de la vida. Allí también se ve la diferencia. Hay muchos hombres de valor, no cristianos,
que llegan a enfrentar las adversidades con gran dignidad, con una resignación que realmente sorprende. Estas personas saben que no pueden cambiar las cosas, que la vida debe continuar a pesar de todo, y por eso se resignan ante el mal. Pero el cristiano no actúa con simple resignación. Él no solo es capaz de refrenar su espíritu quejoso en medio de la tribulación, sino que es capaz de gozarse en ella. Santiago capítulo 1. No solo es capaz de refrenar su espíritu quejoso, el cristiano es capaz de gozarse en la tribulación. Versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Noten que hay una razón para el gozo. Hay una razón. El cristiano no se goza en la tribulación por la tribulación misma. Eso sería masoquismo. Y Dios no quiere que sus hijos sean masoquistas. No debemos disfrutar el sufrimiento. De hecho, el día que lleguemos a disfrutarlo dejará de ser sufrimiento. Y cuando el sufrimiento deje de ser sufrimiento, ya no va a ser la obra para la cual Dios lo envió. No debemos gozarnos por el sufrimiento en sí mismo. El cristiano se goza en medio de la adversidad porque cree en un Dios soberano que dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice el apóstol Pablo: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice el apóstol Pablo: hermanos de Roma, nosotros sabemos eso. Esa es una verdad que el Espíritu Santo ha grabado con cincel de diamante en el corazón de todo verdadero cristiano. Algunas veces se nos olvida, pero lo sabemos. Sabemos eso, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Los cristianos saben que Dios dispone todas las cosas para perfeccionarlo, para hacernos cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Santiago dice aquí: hermanos, considerad las pruebas como una causa suprema de gozo. No por las pruebas en sí, sino por el fruto que las pruebas rinden. Ellas generan paciencia y un carácter aprobado, un carácter maduro. Así que mientras el hombre natural es capaz de permanecer un tanto tranquilo en medio del dolor, el cristiano llega más lejos y percibe el amor de Dios, la mano de Dios obrando en medio de la adversidad. Él siempre llega más lejos. No podemos pasar por alto en esta comparación la forma tan distinta en que el cristiano y el no cristiano reaccionan ante sus propios pecados. La forma en que el cristiano y el no cristiano reaccionan ante sus propios pecados. El no cristiano justifica sus pecados. Siempre tiene una buena razón para hacer lo que hizo. Pero fulano, ¿y qué te pasó? No, es que tú no entiendes cómo es esta persona. Siempre tiene una razón. El cristiano, en cambio, siente un dolor punzante en su corazón cuando sabe que ha transgredido la ley de Dios. Nunca hemos negado desde este púlpito la realidad de que el cristiano peca, nunca. Pero el cristiano no encuentra deleite continuo en el pecado. Él se deleita en la ley de Dios, dice Pablo. La única felicidad que este hombre conoce es aquella que percibe cuando está cerca de Dios. El no cristiano, en cambio, no conoce ese gozo. En su fuero interno rechaza la ley de Dios y ama el pecado. El cristiano ama y se deleita en la ley de Dios y aborrece su propia maldad. Pero donde la diferencia se hace más evidente es en la forma en que ambos enfrentan la muerte. La forma en que ambos enfrentan la muerte.
Algunos inconversos han salido de este mundo dignamente, como Sócrates, cuando se tomó la cicuta, con dignidad, como un hombre. Salió hacia la eternidad con dignidad. Incluso algunos enfrentan la muerte con cierta sensación de alivio por dejar atrás las aflicciones de esta vida presente. Pero el cristiano enfrenta la muerte de otro modo. Él siempre llega más lejos. Él sabe que es un peregrino y un extranjero en este mundo y que su verdadera patria se encuentra en otro lugar, en aquella ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso, a la hora de enfrentar la muerte, el cristiano no solo lo hace con dignidad, el cristiano lo hace con esperanza. Con esperanza. Él sabe que le espera la gloria. Y sobre todo sabe que la muerte no es más que un pasadizo que lo llevará a contemplar por siempre el rostro de su Salvador. Así que no es la ausencia de dolor lo que le hace ver a la muerte como una aliada, es la posibilidad de ver a Cristo. Y ningún incrédulo enfrenta la muerte de ese modo. Ningún incrédulo puede enfrentar la muerte como lo hizo el apóstol Pablo. Durante su primer encarcelamiento en Roma, el apóstol está esperando el juicio que se iba a llevar contra él en unos pocos días. En ese juicio solo habrían dos veredictos: o lo condenaban a muerte o lo liberaban. Y ahí está el apóstol Pablo en su primer encarcelamiento pensando en estas dos opciones: o me matan o me dejan ir libre. ¿Y saben lo que escribió a los filipenses este hombre en ese trance? Estoy puesto en estrecho. Yo no sé qué escoger. Yo no sé qué decidir. No sé qué es más conveniente. Yo tengo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual yo sé que es muchísimo mejor. Pero quedarme aquí es necesario por causa de la obra. Noten que el análisis de Pablo es totalmente cristocéntrico. Si me voy es para estar con Cristo, y eso será siempre muchísimo mejor. Y si me quedo es para seguir trabajando para Cristo, y eso es un privilegio. Yo no sé qué escoger. Esto no es estoicismo, esto no es resignación, esto es esperanza. Pablo no dice a los filipenses: bueno, tal vez me condenen a morir, pero me siento tranquilo porque de ese modo dejará atrás este valle de lágrimas. La perspectiva de Pablo era muy diferente. Si me quedo, trabajaré para Cristo. Si me voy, estaré con Él. Para mí, dice él, el vivir es Cristo. El morir es ganancia porque estaré con Cristo. Esa es la forma en que el cristiano encara la muerte. Aquellos pueden hacerlo con cierta dignidad. El cristiano lo hace con esperanza. Así que, como hemos podido ver en todos estos ejemplos, el cristiano es distinto. El cristiano es distinto. Él hace lo que otros hacen, pero hace también lo que los otros no pueden hacer. Hay personas en el mundo decentes, rectas, honradas, y sin embargo no son cristianas. El Señor dice en este texto a los suyos: debéis llegar más lejos que ellos. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no te engañes a ti mismo, tú no entrarás en el reino de los cielos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más? Pero hay otro principio que podemos extraer de nuestro pasaje. Ya vimos que el cristiano es esencialmente diferente al no cristiano y por lo tanto se comporta de manera diferente también. Ahora vamos a dar un paso más adelante para decir que el cristiano ha de ser positivamente como Cristo. El cristiano ha de ser positivamente como Cristo. En el punto anterior vimos la enseñanza del texto desde una perspectiva negativa. No somos del mundo, somos distintos al mundo. Ahora lo estamos viendo desde una perspectiva positiva. No somos como el mundo es porque nos parecemos a Cristo. No somos como somos como aquel.
Hermanos, el ser distintos en sí mismos no es la evidencia de que somos cristianos. Yo conozco personas que son distintas a todo el mundo. Gente rara que hay en la vida. Que uno los ve y uno no sabe en qué molde ponerlos. Son distintos a todo el mundo. El asunto no está en ser distintos. La clave está en ser imitadores de Dios. La clave está en ser como Cristo. Noten cómo el Señor lo establece en nuestro texto, en Mateo capítulo 5. Versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Eso es lo que tienen los cristianos que los otros no tienen. Un hombre natural puede llegar a tomar resoluciones serias en su vida y comportarse de ahí en adelante de una manera ejemplar a los ojos de los hombres. Yo conozco personas no cristianas que en un momento dado de su vida dijeron no más alcohol y no más alcohol, no más cigarrillo y no más cigarrillo. Personas con una férrea fuerza de voluntad. Pero en el caso del cristiano, el secreto, si se puede llamar así, el secreto de su comportamiento, no debemos buscarlo en ninguna fortaleza o resolución personal. Él es así por causa de su relación con Cristo. Esa es la única explicación. Yo sé que algunos aquí en esta mañana pueden estar diciendo en su corazón, pero ¿y qué se han llegado a creer estos cristianos que son? ¿Acaso piensan ellos que son mejores que los demás? No, amigo mío, precisamente ahí está la clave de todo, en el hecho de que el cristiano ha llegado a comprender cuán miserable es. La clave está en el hecho de que el cristiano ha llegado a entender su propia debilidad, su propia corrupción interna, su propia maldad, su propio pecado. El cristiano es alguien que ha reconocido su impotencia y ha acudido delante del trono de la gracia clamando por misericordia. Este hombre no solo reconoce su pecado, sino la triste realidad de que no puede salir de su condición por sus propias fuerzas porque sencillamente no tiene ningunas. Y al acudir a Dios de ese modo, no solo encuentra perdón de todos sus pecados, sino lo que es más maravilloso, él encuentra una nueva vida, una nueva vida. Su corazón es transformado y ahora este individuo posee la capacidad de cultivar todas esas características que le harán cada vez más y más semejante a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro nos dice en su segunda carta que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Ven ustedes el énfasis? Pedro dice, estas cosas nos fueron dadas. ¿Por qué? Porque no las teníamos antes, porque no son naturales, porque no son inherentes al corazón natural del hombre. El poder de Dios, dice Pedro, tuvo que actuar en nosotros para que seamos ahora lo que somos. El apóstol Pablo es un buen ejemplo de esto. El apóstol Pablo fue por muchos años un cruel perseguidor de la iglesia, pero repentinamente se convierte en un ardiente defensor de la fe que perseguía. Y nos preguntamos, ¿qué hizo la diferencia? ¿Qué fue lo que transformó al apóstol Pablo? Bueno, si pudiésemos sacar a este personaje de las Escrituras y llevárselo a la consulta de un psicólogo moderno, tal vez nos dirá que el apóstol Pablo pasó por un proceso de remordimiento, que lo llevó a tomar conciencia de su propia maldad y a querer resarcir lo que había hecho. ¿Y qué mejor catarsis? Una palabra favorita de los psicólogos. ¿Qué mejor catarsis? ¿Qué mejor purificación
que comenzara a predicar la fe que él perseguía. El apóstol Pablo estaba pasando por un proceso de remordimiento interno. Ahora, si le preguntamos al mismo Pablo cómo explicaba él su asombrosa transformación, seguro que su respuesta sería más o menos esta: yo vi a Cristo resucitado y su gracia obró poderosamente en mí. Yo vi a Cristo resucitado. Escribiendo a los Corintios, Pablo dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy. He ahí, amigo, qué es lo que hace distinto al cristiano: la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Por qué el cristiano llega más lejos que el no cristiano? Por la gracia de Dios. ¿Por qué obedece la ley de ese modo? Por la gracia de Dios. ¿Por qué puede amar a su enemigo? Por la gracia de Dios. ¿Por qué se abate tanto cuando se da cuenta que ha pecado, que ha hecho lo malo? Por la gracia de Dios. No existe otra respuesta. No existe otra respuesta. Por esa gracia soy lo que soy, dice Pablo. Aquel que está dispuesto a explicar su conducta de otro modo, que nos habla de su fortaleza interior, que nos habla de su sensibilidad humana, es porque no conoce a Dios ni conoce su propio pecado. Una persona que es capaz de decir que se comporta como se comporta porque él es sensible humanamente, ese hombre no conoce a Dios, y mucho menos conoce su propio corazón. Ese hombre no se ha dado cuenta todavía cuán corrupto es. El cristiano es especial por la relación que tiene con Dios. Y él sabe que esa relación no fue obtenida por esfuerzos propios. Fue un regalo de la gracia divina. Así que el cristiano no es aquel que lee el Sermón del Monte y dice: de ahora en adelante me propongo vivir de acuerdo a estas reglas. Pondré todo mi empeño en cumplir estas demandas. La regla de oro: no voy a hacerle mal, o no voy a hacerle al otro lo que yo no quiero que me hagan a mí. No, mi amigo, no. El cristiano es aquel que cuando escucha todas esas cosas se preguntan como el apóstol Pablo: ¿y para eso quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? En otras palabras, ¿quién puede por sus propias fuerzas llenar la medida? Y ahora yo te pregunto, ¿alguna vez te has visto a ti mismo bajo esa óptica? ¿Alguna vez has entendido la gravedad de tu condición espiritual delante de Dios? ¿Alguna vez has sentido el peso de tu pecado sobre tu corazón hasta el punto de ir con angustia delante del trono de la gracia clamando por misericordia? ¿Alguna vez has dicho como el profeta Isaías: ¡ay de mí, porque soy hombre muerto! ¿Alguna vez te has visto a ti mismo como un ser corrompido de los pies a la cabeza? ¿Alguna vez has entendido que la maldad de tu corazón lo único que merece es el infierno por toda la eternidad? Oh sí, pastor, yo me he visto desde esa óptica. Está bien, es muy alentador que veas las cosas de ese modo, pero no te quedes ahí. No debes quedarte ahí. Judas vio la maldad de su corazón y fue y se ahorcó. Hay personas que han sentido alguna vez en su vida remordimiento, pero nunca en su vida se han arrepentido de su pecado. Nunca en su vida han dado media vuelta a su vida pecaminosa para comenzar a vivir para Dios. Nunca en su vida han clavado su yo entre Cristo y el madero para dejar de vivir para sí mismos, defendiéndose a sí mismos, su orgullo, su dignidad, su honor. Por eso ahora yo te pregunto, ¿hay algo especial en ti que te diferencia de los demás? ¿Hay algo especial en ti que te diferencia de los demás?
¿Sí eres un hombre serio en tus negocios? Créeme, yo conozco muchos impíos que son serios en sus negocios. ¿Sí tú vienes a la iglesia? Yo conozco personas que van a la iglesia todos los domingos. ¿Sí lees la Biblia? Yo conozco un individuo que es ateo y ha leído la Biblia. Él dice que completa, por lo menos yo sé que la conoce bastante bien. Y es ateo, profesante. Por eso te pregunto, ¿qué tú haces de más? ¿Qué tú haces de más? En la manera como tú reaccionas, cuando alguien te ofende, cuando alguien te agrede, ¿qué haces de más? En tu forma de ver la vida, la visión que tienes de las cosas, ¿eres distinto? ¿Se dan cuenta los otros que tú eres diferente? ¿Qué hacéis de más? Hermanos, que el Señor nos ayude a evaluar el verdadero estado de nuestras almas. Con honestidad, con sinceridad. ¿Qué hacéis de más? Y si nos encontramos faltos delante de Dios, que su Espíritu traiga a nuestros corazones el mensaje del Evangelio. Que todo aquel que viene a Cristo buscando perdón y misericordia, encontrará perdón y misericordia. Vamos a orar. Bendito Rey que moras en las alturas de los cielos. Cuán aterrador es leer aquel texto de tu palabra cuando nuestro Señor Jesucristo dice que en el día del juicio muchos llegarán delante de Él a enfrentarse con su juez y oirán la sentencia terrible de apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántos clamarán? Pero Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, predicamos tu palabra. Oh Señor y Dios nuestro, pero tales personas simplemente eran individuos moralistas y decentes, pero nunca llegaron a entender la putrefacción que había en su alma y nunca fueron humillados pidiendo perdón por ellas. Y sabemos, oh Señor y Dios nuestro, que hay algunos aquí en esta mañana en esa misma condición. Padre, que tu Espíritu se mueva en medio nuestro, haciendo lo que nosotros no podemos hacer. Nosotros podemos predicar tu palabra, pero no podemos darles convicción de pecado, y mucho menos no podemos abrirles el entendimiento para que ellos miren a Cristo. Te suplicamos, oh Dios nuestro, que en esta mañana muchos de los que están aquí vengan al arrepentimiento. Y a nosotros, oh Señor, que profesamos la fe de Cristo, ayúdanos a evaluar con objetividad nuestra vida, para que veamos si realmente tenemos las marcas de aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va. Sabemos que los cristianos no son perfectos, y nosotros no queremos en esta mañana poner cargas innecesarias en la conciencia de los hermanos, pero sabemos que los cristianos son distintos. Padre, que cada uno de los miembros de esta iglesia se enfrente con esa pregunta, ¿qué hacéis de más? Y que pueda responderla con sinceridad en esta mañana. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.